El aire en la sala de juntas del piso 80 de Vargas Global Holdings, VGH, era tan gélido como el acero pulido que enmarcaba las ventanas panorámicas. Desde esa altura, la ciudad de Madrid se extendía como un intrincado mapa de poder y ambición. Un tablero de juego que Alejandro Vargas dominaba con precisión matemática. Sus ojos, del color del ónix, recorrían sin emoción los rostros tensos de los hermanos Dubois, magnates navieros franceses que habían venido a suplicar. Aunque lo disfrazaban de negociación, su presencia contaminaba el ambiente estéril de su oficina, trayendo consigo el hedor de la desesperación y la falsedad. Su propuesta, caballeros, comenzó Alejandro. Su voz era un barítono bajo y controlado que cortaba el silencio. No es solo deficiente, es un insulto a la inteligencia de esta compañía. Ustedes no ofrecen una sinergia, ofrecen anclas. VGH no rescata barcos que se hunden por su propia incompetencia, especialmente cuando el capitán intenta vender un bote salvavidas agujereado como si fuera un yate de lujo. Cada palabra estaba calibrada, diseñada para desmantelar la fachada de confianza que los franceses habían intentado mantener. El mayor de los Dubois, Antoine, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era el tipo de sonrisa que Alejandro veía a diario, una máscara de silicona diseñada para ocultar la codicia y el miedo. Señor Vargas, Alejandro, si me permite, quizás no hemos sido claros sobre los beneficios a largo plazo. Nuestras conexiones políticas en Marsella. La voz del hombre era melosa. Un goteo de aceite rancio sobre mármol limpio. Alejandro detestaba esa falsa familiaridad. Esa presunción de intimidad, basada únicamente en la riqueza compartida. Alejandro levantó una mano. Un gesto mínimo que silenció a Antoine instantáneamente. Sus conexiones políticas son tan infladas como sus libros de contabilidad. Me desagradan los hombres que mienten sobre sus activos, pero desprecio aún más a los que creen que soy lo suficientemente estúpido como para no notarlo. Se puso de pie, un movimiento fluido que denotaba una autoridad depredadora con casi 1,90 m de altura. Su traje hecho a medida en Savile Row acentuaba la rigidez de su control, un escudo perfecto contra el mundo exterior. Esta reunión ha terminado, declaró. No era una sugerencia. Su asistente personal, un hombre eficiente y casi invisible llamado Mateo, ya estaba abriendo la puerta. Los hermanos Dubois, pálidos y visiblemente conmocionados por el rechazo absoluto, se apresuraron a recoger sus documentos, farfullando protestas débiles que se perdieron en el silencio opresivo. Alejandro ya les había dado la espalda. Observando la ciudad, odiaba la falsedad, la detectaba como un tiburón detecta la sangre en el agua, y le provocaba un profundo y frío desprecio. Para él, cada interacción social era una transacción contaminada por la hipocresía. Mientras la puerta se cerraba con un sonido suave y definitivo, Alejandro aflojó imperceptiblemente su corbata. La fachada de control absoluto volvía a asentarse. El mundo era un escenario lleno de actores terribles. Y él era el crítico más duro. Encendió el intercomunicador. Mateo, cancela mi almuerzo con el consorcio bancario. Diles que ha surgido una emergencia de auditoría interna y prepara el coche. Necesito aire. No necesitaba aire. Necesitaba escapar del miasma de la pretensión humana, aunque fuera solo por una hora, a 30 calles de distancia. En el barrio obrero de Lavapiés, el aire olía a café tostado, curry de un restaurante indio cercano y el ozono previo a la tormenta. Elena Sánchez se movía con una eficiencia agotada detrás del mostrador de El Grano Dorado, una cafetería pequeña cuyo encanto residía más en su autenticidad que en su decoración. El turno de 8 horas estaba llegando a su fin, y sus pies palpitaban dentro de sus desgastadas zapatillas de deporte. Estaba limpiando la máquina de espresso, sus manos moviéndose con una gracia automática aprendida tras años de servicio. Aquí tienes, doña Carmen, dijo Elena, deslizando un café con leche y una magdalena en un plato hacia una anciana de cabello blanco que era su cliente más habitual. Su voz era cálido, un contraste directo con el barítono helado de Alejandro Vargas. Y asegúrese de usar el paraguas. Parece que el cielo se va a caer en cualquier momento. La anciana le sonrió.
sus ojos arrugados, brillando con afecto. Elena no solo servía café, ofrecía pequeños momentos de conexión humana genuina, algo que ella misma necesitaba desesperadamente mientras recogía las últimas tazas. Su mirada se desvió hacia el reloj y luego hacia una foto pegada en la parte trasera de la caja. Registradora, un niño de 5 años con una sonrisa chimuela y ojos brillantes que eran una réplica exacta de los suyos. Leo. Su corazón dio un vuelco familiar, una mezcla de amor abrumador y ansiedad constante. Todo lo que hacía, cada turno doble, cada músculo dolorido, era por él, era su ancla y su faro en la tormenta que había sido su vida adulta. Un recordatorio constante de la inocencia que el mundo aún no había logrado corromper. Se despidió de su jefe. Se quitó el delantal manchado de café y salió a la calle apresuradamente. El aire se había vuelto pesado y denso, y las primeras gotas de lluvia, grandes y frías, comenzaron a golpear el pavimento. Corrió las 2 manzanas hasta la modesta guardería donde Leo la esperaba, siempre con la cara pegada a la ventana. Cuando él la vio, su rostro se iluminó, y ese fue el único pago que Elena realmente necesitaba. «Mami», gritó él, corriendo hacia ella cuando entró por la puerta. «Hola, mi amor», murmuró ella, enterrando su rostro en el cabello de él, que olía a galletas y pintura de dedos. Lo levantó en brazos, sintiendo el pequeño cuerpo vibrar de energía. «Vámonos rápido a casa. Campeón, parece que viene una tormenta de verdad». Leo asintió emocionado. Amaba la lluvia siempre y cuando estuviera con su madre. Se pusieron sus chaquetas ligeras y Elena abrió su viejo paraguas, cuyo mecanismo se atascaba con frecuencia. Salieron a la acera, caminando rápido hacia su pequeño apartamento a varias manzanas de distancia. Mientras tanto, el Bentley negro de Alejandro Vargas se deslizaba silenciosamente por las calles congestionadas, alejándose del distrito financiero. La lluvia ahora caía con furia torrencial, convirtiendo las ventanas en un velo acuático que distorsionaba el mundo exterior. El tráfico era una pesadilla. Alejandro estaba en el asiento trasero, revisando informes en su tableta, pero su mente no estaba en las cifras. Estaba repasando la patética actuación de los Dubois. La debilidad que exudaban era un recordatorio de por qué confiaba más en los algoritmos que en las personas. Elena y Leo caminaban por una calle lateral, tratando de evitar los peores charcos. El viento aulaba, amenazando con voltear su frágil paraguas. Estaban a solo una manzana de su edificio cuando Leo vio algo, un pequeño camión de bomberos de juguete, probablemente caído del bolsillo de otro niño. Yacía en el borde de la acera, cerca del arroyo que corría hacia la alcantarilla. «Mi camión», gritó Leo, confundiendo el juguete con uno similar que había perdido la semana anterior. Antes de que Elena pudiera reaccionar, él soltó su mano y corrió hacia la calle. Todo sucedió en una fracción de segundo. El Bentley de Alejandro giró en esa misma esquina. El conductor, cegado momentáneamente por el aguacero y un autobús que salpicaba agua, no vio al niño, pero Alejandro sí. «Frena», rugió, su voz llenando el lujoso interior del coche. El conductor pisó el freno con pánico. Los neumáticos de alta gama chirriaron sobre el asfalto mojado, el sistema ABS vibrando violentamente mientras el coche se detenía bruscamente, a escasos centímetros del pequeño cuerpo de Leo, que se había quedado paralizado por las luces. El tiempo se detuvo. El corazón de Alejandro latía con una fuerza desconocida en su pecho. Entonces, la puerta del conductor se abrió. Pero antes de que su guardaespaldas pudiera salir, una figura borrosa atravesó la lluvia. Elena, con el rostro pálido de terror puro, arrancó a Leo de la carretera, abrazándolo contra su pecho con una fuerza desesperada. Temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie, pero sus ojos estaban fijos en el coche. El paraguas yacía olvidado en el arroyo. Alejandro bajó la ventanilla, el aire frío y húmedo golpeando su rostro. Estaba a punto de lanzar una reprimenda controlada sobre la supervisión de los niños, un comentario sobre la negligencia, pero las palabras murieron en su garganta. La mujer que lo miraba no estaba llorando, no estaba suplicando, ni preparándose para exigir una compensación. Sus ojos,
de un profundo color avellana. Ardían con una furia tan pura y sin adulterar que lo dejó momentáneamente sin aliento. Estaba empapada, su cabello pegado a su rostro, pero se mantenía erguida como una leona protegiendo a su cachorro. «Estás ciego», gritó Wello, su voz temblando pero clara por encima del rugido de la tormenta. «Podrías haberlo matado. Es que tu prisa vale más que la vida de mi hijo. Conduces esta máquina monstruosa, como si fueras el dueño de la calle. Como si los demás no existiéramos». No había histeria en su voz, solo una acusación cruda y directa. No miró el coche caro, ni al hombre impecablemente vestido dentro de él. Solo vio la amenaza que casi le arrebata todo. El conductor de Alejandro comenzó a salir. «Señora, por favor, cálmese. Fue un accidente. El niño corrió». «Él, no me diga que me calme, ustedes casi lo matan». Se volvió hacia Alejandro, quien permanecía inmóvil, observándola con una intensidad que igualaba la de ella. Era la primera vez en quizás una década que alguien le hablaba sin un ápice de miedo, respeto calculado o adulación. Esta mujer, empapada y claramente sin un céntimo, lo estaba mirando como si él fuera la escoria bajo su zapato. Alejandro debería haberse sentido ofendido, debería haber ordenado a su conductor que se encargara de ella, que le ofreciera dinero para que se callara, o que simplemente siguiera adelante. En cambio, se encontró incapaz de apartar la mirada, vio el miedo bajo la ira, pero sobre todo, vio la verdad. No había artificio en ella, no había cálculo. Era la emoción humana más genuina que había presenciado en años. Era real. Esta mujer, en medio de una tormenta, sin nada más que su hijo en brazos, era más real que todas las mujeres con joyas y sonrisas falsas que había conocido en toda su vida. «¿Están bien?», preguntó finalmente Alejandro. Su propia voz sonó extraña para sus oídos, desprovista de su habitual filo glacial. Elena lo fulminó con la mirada, apretando a Leo con más fuerza. El niño había escondido su rostro en el cuello de ella, llorando silenciosamente. «Estamos bien a pesar de ti», espetó Ello, sin decir una palabra más, sin pedir nada. Se dio la vuelta con la dignidad de una reina en el exilio. Se alejó bajo la lluvia torrencial, protegiendo a su hijo con su propio cuerpo. Alejandro observó cómo desaparecían en la penumbra gris. El silencio en el coche era ensordecedor, roto solo por el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas. «Señor Vargas». «¿La policía?», preguntó el conductor, con voz temblorosa. Alejandro no respondió de inmediato. Seguía mirando el lugar donde ella había estado. La imagen de sus ojos llameantes estaba grabada en su retina. Había atravesado su escudo de hielo, tocando algo que él pensaba muerto hacía mucho tiempo. «No», dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. «Sigue conduciendo. Averigua quién es ella». La noche fue una sucesión de imágenes fragmentadas para Alejandro Vargas. No durmió. En la penumbra de su ático minimalista, con la ciudad extendiéndose a sus pies como una galaxia caída, la cara de la mujer se repetía en su mente. No era su belleza lo que lo perseguía, aunque la recordaba vagamente atractiva de una manera cruda y terrenal. Era la furia, era la absoluta falta de artificio. En su mundo, las mujeres eran armas, usaban la seducción, las lágrimas calculadas o la adulación empalagosa como herramientas para conseguir lo que querían. Eran depredadoras vestidas de alta costura, como Isabella Montenegro, la mujer que su familia consideraba la candidata perfecta para una fusión dinástica. Isabella era hermosa, sin duda, pero su belleza era la de una orquídea cultivada en un invernadero impecable, exótica y completamente artificial. Cada gesto, cada palabra, era una maniobra. Alejandro podía leer sus intenciones tan fácilmente como leía un balance financiero. La mujer de la tormenta, sin embargo, era un texto indescifrable. Era un animal salvaje que había encontrado en medio de su zoológico perfectamente curado. Su ira no era una táctica, era una explosión pura, y por primera vez, él no había sabido cómo reaccionar. Su desprecio, su arma más afilada, había sido inútil contra ella. Al amanecer, la decisión ya estaba tomada. No era curiosidad, era una necesidad, una compulsión por entender este conjunto de datos anómalo
Cuando Mateo llegó puntualmente a las 7 de la mañana, portando un café expreso y la agenda del día, encontró a Alejandro, ya vestido con un traje gris marengo, de pie junto a la ventana. «Cancela las reuniones de la mañana», dijo Alejandro. «Sin volverse, tengo una tarea para ti, Ayer». Alrededor de las 6 de la tarde, en la intersección de la calle de la Huerta del Bayo y la calle del Amparo, en lavapié, un incidente con mi coque, una mujer y un niño pequeño. Mateo, el asistente perfecto, no parpadeó, asintió, su tableta ya en la mano. «Entendido. Señor, necesita detalles específicos, nombres, situación financiera». Mateo estaba acostumbrado a las investigaciones discretas sobre competidores o posibles adquisiciones. Esto era inusual, pero su trabajo no era cuestionar, sino ejecutar. «Todo», respondió Alejandro. «Quiero saber todo sobre ella, dónde vive, dónde trabaja, quién es el padre del niño, por qué está sola bajo la tormenta, quiero saber por qué no me pidió dinero». La última frase fue más para sí mismo que para Mateo. En menos de 2 horas, el informe estaba en la tableta encriptada de Alejandro. Era tan eficiente como aterrador. Eleanor Sánchez, 28 años, huérfana desde los 16, sin familia conocida. El niño era Leonardo Leo Sánchez, de 5 años, padre desconocido. No figura en el certificado de nacimiento. Vivía en un apartamento de alquiler controlado de 2 habitaciones, en el mismo edificio, donde casi la atropellan. Trabajaba a tiempo completo en el Grano Dorado por un salario mínimo, más propinas. Tenía un pequeño préstamo estudiantil sin pagar de un intento fallido de estudiar enfermería. Su cuenta bancaria estaba peligrosamente cerca de cero. Alejandro leyó el informe 2 veces. La narrativa era desoladora, una vida de lucha constante, al borde del precipicio. Sin embargo, el informe de la agencia de investigación también incluía notas de observación discreta. Los vecinos la describían como reservada pero amable, una madre feroz. Su jefe la llamaba la empleada más fiable que tengo. No había indicios de comportamiento errático, ni deudas de juego, ni vicios. Solo pobreza y dignidad. La mujer que lo había enfrentado como una leona no tenía nada, excepto a ese niño, y eso, aparentemente, era todo. Una extraña inquietud se apoderó de él. Su fascinación inicial se estaba convirtiendo en algo más complejo, algo que rozaba el respeto. Esta mujer no encajaba en ninguna de sus categorías. Decidió que los datos del informe eran insuficientes. Necesitaba verla de nuevo, pero no en una confrontación. Necesitaba verla en su entorno. Observar el espécimen en su hábitat natural, sin que el observador interfiriera. Le dijo a Mateo que despejara su tarde. Tomó un coche diferente, un sedán oscuro y discreto, no el Bentley, y le dijo al conductor que lo llevara a Lavapiés. Aparcó a media manzana del Grano Dorado. Era un lugar pequeño, con la pintura de la fachada ligeramente desconchada y un letrero de neón parpadeante. Observó durante 20 minutos. Vio a Elena a través del cristal. Se movía con una eficiencia agotada pero grácil. Le sonreía a una anciana. Le ponía una tirita en el dedo a un repartidor que se había cortado, y mantenía una conversación ligera con un hombre que leía el periódico en la barra. No había nada extraordinario en ella, y sin embargo, todo en ella lo era. Era un punto de calma y calidez en el caos de la ciudad. Finalmente, sintiéndose como un intruso, pero incapaz de irse, salió del coche. Llevaba un abrigo oscuro sin marca reconocible, sin corbata. Entró en la cafetería. El tintineo de una campanilla anunció su llegada. Elena levantó la vista de la máquina de café. Sus ojos se posaron en él, y por un instante se quedaron fijos. Hubo un destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por una cautela fría. Su espalda se enderezó. No dijo nada. Simplemente esperó. La calidez que había mostrado a los otros clientes se evaporó. «Un café solo. Para llevar», dijo Alejandro. Su voz sonando demasiado alta en el pequeño espacio. Ella asintió brevemente, sus nudillos blancos mientras agarraba el portafiltro. Él la observó. De cerca, podía ver las sombras oscuras bajo sus ojos, la fatiga grabada en las comisuras de su boca. Había una pequeña cicatriz apenas visible en su ceja izquierda. No llevaba maquillaje,
ni una sola joya, excepto un pequeño pendiente de botón. Era simplemente ella, sin adornos, y eso era más intimidante que cualquier belleza artificial. Le entregó el vaso de cartón. Sus dedos rozaron los de él por una fracción de segundo. La piel de ella estaba áspera por el trabajo, pero cálida. Una sacudida eléctrica, tan inesperada como sutil, recorrió el brazo de Alejandro. Fue un contacto humano básico, pero para él se sintió como algo profundo. Él pagó con un billete de 50 euros, mucho más de lo necesario. No tengo cambio para esto, dijo ella bruscamente, mirándolo con sospecha. Era esto un intento de pago por el incidente del día anterior. Quédeselo, dijo él, demasiado rápido. Es solo una propina. Los ojos de ella se entrecerraron. No aceptamos caridad, respondió, abriendo la caja registradora y contando el cambio exacto con manos firmes. Tenga un buen día, señor. Era un despido claro. Lo había reconocido, lo había despreciado y lo había despachado. Todo en menos de un minuto. Alejandro tomó su cambio, sintiéndose extrañamente reprendido. Estaba a punto de decir algo más, cualquier cosa, cuando el teléfono móvil de ella, un modelo antiguo sobre el mostrador, sonó con estridencia. Elena contestó, su ceño frunciéndose. Guardería de Leo. ¿Qué pasa? María. Alejandro observó cómo el color desaparecía del rostro de Elena. Sus ojos se abrieron con un terror que él reconoció instantáneamente. Era el mismo terror de la noche anterior, pero multiplicado por 10. ¿Qué? No puede respirar. Voy para allá. No colgó. Dejó caer el teléfono. Se arrancó el delantal y gritó, emergencia a su jefe en la trastienda. Pasó junto a Alejandro como si él fuera aire y salió disparada por la puerta. Corriendo por la calle, Alejandro la siguió sin pensarlo. El instinto se apoderó de él, una necesidad protectora que nunca antes había experimentado. La vio llegar a la guardería, a una manzana de distancia, y entrar corriendo. Él esperó fuera. Su conductor ya se había acercado con el coche, habiendo seguido la señal de su jefe. Un minuto después, Elena salió, llevando a Leo en brazos. El niño estaba flácido. Su rostro tenía un tinte azulado y respiraba con un silbido aterrador. Elena estaba llorando ahora, sollozos secos y desesperados, mientras corría hacia la calle principal, intentando parar un taxi que no venía. «Detente aquí», le ordenó Alejandro a su conductor. El coche se detuvo junto a ella, bajó la ventanilla. «Elena, entre». Ella lo miró, sus ojos nublados por el pánico. Vio el coche, vio su rostro. Por un segundo, la desconfianza luchó contra la desesperación, pero el sonido del silbido de Leo decidió por ella. Sin una palabra, abrió la puerta trasera y se metió dentro, acunando al niño contra su pecho. «Al hospital Niño Jesús, rápido», ordenó Alejandro. El conductor no necesitó que se lo dijeran 2 veces. El viaje fue una tortura silenciosa. El único sonido era la respiración agónica de Leo y los murmullos desesperados de Elena. «Aguanta. Mi amor. Aguanta. Por favor. Mami está aquí». Alejandro se sentó rígidamente frente a ellos. Sintiéndose impotente, observó cómo ella le frotaba el pecho al niño. Le besaba la frente, su cuerpo entero temblando. Vio un amor tan absoluto y consumidor que lo dejó sin aliento. Era un territorio completamente desconocido para él. Llegaron al hospital público en un tiempo récord. La sala de emergencias era un caos de luces fluorescentes, llanto y el olor a antiséptico. Elena corrió al mostrador de triaje, gritando que su hijo no podía respirar. Una enfermera se llevó a Leo inmediatamente, y Elena intentó seguirla, pero fue detenida por una administrativa con una carpeta. «Necesito sus datos. ¿El seguro? Un depósito». Elena, frenética, intentó explicar. «No tengo seguro privado, tengo la tarjeta sanitaria. Pero haré lo que sea. Él no puede respirar». Minutos después, un médico salió. «Señora Sánchez, es una crisis respiratoria aguda. Creemos que puede ser una epiglotitis o una reacción alérgica severa. Necesita una radiografía de cuello, análisis de sangre completos y probablemente una intubación si la vía aérea se cierra. Tenemos que actuar ya».
pero la máquina de rayos X portátil está en uso. Necesita un depósito para los análisis privados inmediatos o tendrá que esperar. Elena se derrumbó. Esperar. No puede esperar. No tengo dinero ahora mismo. No pueden simplemente ayudarlo. La burocracia era un muro de piedra. Alejandro, que había estado observando desde la sombra, dio un paso adelante. No miró a Elena. Se dirigió directamente al médico y a la administrativa. Su presencia cambió la atmósfera. Su traje, su porte, la frialdad de su autoridad eran inconfundibles. «Soy Alejandro Vargas», dijo en voz baja, pero con un filo que hizo que ambos se enderezaran. «Este niño recibirá el mejor tratamiento disponible en este hospital o en cualquier otro al que necesite ser trasladado. Inmediatamente, no se escatimarán gastos. Mi asistente se encargará de toda la burocracia». Sacó una tarjeta de su cartera. No era una tarjeta de crédito. Era una tarjeta negra de titanio con solo su nombre. «Llamen al director del hospital. Díganle que estoy aquí y que espero un informe sobre la condición del niño cada 15 minutos. Ahora. Atiéndanlo». No fue una petición, fue una orden. De repente, todo se movió. Las enfermeras aparecieron. El médico asintió bruscamente y desapareció por las puertas batientes. La administrativa tartamudeó sí. «Señor Vargas», inmediatamente. «Señor Vargas». Elena lo miraba fijamente. Su rostro una máscara de conmoción, agotamiento y confusión. Él se giró hacia ella. Su mirada de ónix se suavizó una fracción imperceptible. «Se encargarán de él», dijo simplemente. Elena no dijo nada. Sus piernas cedieron y se habría caído si Alejandro no la hubiera sujetado por el brazo. Guiándola hacia una silla en la sala de espera, se sentó allí, entumecida, mirando las puertas por las que se habían llevado a su hijo. Alejandro se sentó a una distancia respetuosa. No la tocó. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente se sentó allí, un centinela silencioso en medio de la noche. Pasó una hora. Luego, el silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Estaba cargado de la cruda realidad de la vida y la muerte. Finalmente, Elena giró la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero ya no lloraba. Lo miró como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. «¿Por qué?», susurró. Su voz ronca por el pánico reprimido. «¿Por qué está haciendo esto ayer? Casi mata a mi hijo. Joe. Lo está salvando». Alejandro la miró. Las defensas habituales, el cinismo, el desprecio por la debilidad, todo eso parecía irrelevante frente a su dolor genuino. Luchó por encontrar una respuesta que no fuera una mentira. «Estaba allí», dijo finalmente, su voz más grave de lo habitual. «El niño necesitaba ayuda. El dinero no es un problema para mí. La vida de él sí lo es». Elena lo estudió. Vio al hombre que había gritado «frena», al hombre que había pagado de más por un café, y al hombre que acababa de tomar el control de un hospital con unas pocas palabras. Ya no veía al monstruo en el coche de lujo. Veía a un enigma, a un hombre de un poder aterrador que, por alguna razón, había elegido usarlo para protegerla. «Gracias», susurró él. No fue la gratitud aduladora a la que estaba acostumbrado, fue un agradecimiento crudo, desesperado, arrancado de lo más profundo de su alma. Por segunda vez, esa mujer genuina rompió sus defensas. El doctor regresó 3 horas después. El amanecer se filtraba por las sucias ventanas de la sala de espera, pintando la escena de un gris enfermizo. Elena se puso en pie de un salto. Sus músculos agarrotados por la tensión, Alejandro permaneció sentado. Pero su quietud era la de un depredador observando. El médico, ahora visiblemente menos estresado gracias a la intervención de Vargas, les dirigió una mirada profesional pero cansada. «Está estabilizado», dijo el médico, y Elena casi se desploma de alivio. La inflamación de la epiglotis era severa, pero la medicación de acción rápida y el oxígeno la han reducido. Tuvimos que sedarlo ligeramente. Está durmiendo y respirando por sí mismo. Elena se llevó una mano a la boca, un sollozo ahogado escapando de su garganta, pero el médico levantó una mano, su expresión volviéndose seria. Sin embargo, la crisis aguda ha revelado una debilidad subyacente. Sus pulmones son sensibles. Este tipo de reacción
Sugiere una predisposición al asma o alergias severas. El ambiente en el que vive será crucial. Necesitará aire limpio, cero humedad y seguimiento con el mejor especialista pediátrico. La implicación era clara y brutal. El apartamento de Elena, viejo y propenso al moho, era una trampa mortal para su hijo. La breve oleada de alivio de Elena se estrelló contra la dura realidad. Podía trabajar hasta que sus manos sangraran, pero no podía cambiar el aire que respiraban. No podía permitirse un especialista, y mucho menos un apartamento en un barrio saludable. La pobreza, que siempre había sido una carga pesada, ahora se sentía como una sentencia de muerte para Leo. Vio cómo la vida de su hijo dependía de cosas que ella no podía proporcionar. Alejandro asintió al médico, despidiéndolo con un gesto. Asegúrese de que el niño sea trasladado a la suite pediátrica privada del ala norte. Quiero que el doctor Morales, el jefe de neumología pediátrica, lo evalúe personalmente en cuanto llegue. El médico parpadeó, sorprendido por el conocimiento de Alejandro sobre el personal del hospital, pero asintió rápidamente. Por supuesto, señor Vargas. Mateo, que había aparecido silenciosamente, ya estaba gestionando el traslado. Alejandro se volvió hacia Elena. Estaba pálida, temblando, no de frío, sino de impotencia. Odiaba esa impotencia, la odiaba en sí mismo, y le resultaba insoportable verla en esta mujer. Ella lo miraba con una mezcla de gratitud desgarradora y un resentimiento profundo. Ella le debía todo, y ambos lo sabían. Era un desequilibrio de poder que él necesitaba corregir o utilizar. Leo estará bien cuidado aquí, dijo Alejandro, su voz un tono más bajo de lo habitual. Pero tenemos que hablar, no aquí. La guió suavemente, pero con firmeza por el brazo fuera de la sala de espera. Lejos de las miradas curiosas de las enfermeras, la llevó a un pequeño jardín interior del hospital, un oasis estéril de setos recortados y aire fresco de la mañana. Estaban solos. El zumbido de la ciudad distante. Elena se cruzó de brazos. Una postura defensiva. No sé qué más quiere de mí. Le pagaré. Cada céntimo. Me llevará toda la vida. Pero lo haré. Su voz estaba llena de un orgullo roto. Alejandro la miró. Las defensas de ella eran tan claras como el cristal, y tan frágiles. Él negó con la cabeza, su expresión indescifrable. No quiero su dinero. Elena, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, y el sonido resonó extrañamente entre ellos. Quiero algo mucho más complicado. Lo que vi anoche, y lo que vi hoy. Su hijo es su única prioridad, pero usted no puede protegerlo sola. El mundo es un lugar que devora a la gente como usted. Ella retrocedió, ofendida. ¿Y usted qué sabe de mí? ¿Qué sabe del mundo fuera de su torre de cristal? Su espíritu volvía a encenderse, y Alejandro sintió esa extraña punzada de admiración. Sé que su informe médico ahora estará en el sistema. Sé que el padre de su hijo no está en el panorama. Sé que cualquier enemigo, mío o suyo, podría usar esa información, usar a Leo, para destruirla, o para controlarme a mí. Elena lo miró fijamente, la confusión nublando su ira. Enemigos suyos. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Alejandro dio un paso más cerca. Me vieron con usted en la cafetería. Vieron mi coche en la emergencia. En este momento, mis competidores están investigando quién es usted. Y mi familia. Mi familia está desesperada por casarme con alguien como Isabella Montenegro. Una mujer que es la encarnación de todo lo que desprecio. Mi vida, continuó Alejandro. Su voz tan plana y fría, como una hoja de acero, es una serie de maniobras defensivas contra la falsedad. Necesito un escudo, uno que sea real, uno que nadie pueda comprar o manipular. Mi familia exige estabilidad, un matrimonio. Yo exijo autenticidad. Hizo una pausa. Sus ojos de ónix, atrapando los de ella, reteniéndola prisionera. Le propongo matrimonio. Elena. Inmediato, el silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el canto lejano de un pájaro. Elena lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Luego, soltó una risa seca y amarga. Matrimonio, está loco. ¿Es esta una broma enferma? Piensa que porque pagó una factura de hospital, puede comprar mi vida. No soy una prostituta. Señor Vargas,
No importa cuán desesperada esté. Se dio la vuelta para irse, temblando de rabia. No es emoción. Es un contrato. Espetó él. Su voz, finalmente mostrando un filo de impaciencia, la agarró del brazo. No con violencia, sino con una urgencia que la detuvo. Piénselo, no le ofrezco romance, le ofrezco una fortaleza. Le ofrezco a Leo la mejor atención médica del mundo. Le ofrezco la mejor educación. Le ofrezco protección física contra cualquier amenaza. A cambio, usted me proporciona una familia, un frente unido, un escudo contra las alianzas que quieren forzarme. Usted y Leo serán intocables. Continuó, su voz volviendo persuasiva. Y yo tendré la única cosa, que no puedo comprar una alianza basada en la verdad. Usted no finge. Usted no sabe cómo hacerlo. Eso, para mí, tiene más valor que todo el imperio de los Dubois. Elena lo miraba, su pecho subiendo y bajando. La lógica era brutal, pero impecable. Estaba ofreciéndole a Leo una vida que ella ni siquiera podía soñar. ¿Y qué pasa si me niego? Susurró él. Aunque ya sabía la respuesta, Alejandro soltó su brazo. Su rostro se volvió impasible de nuevo. Entonces pagaré la factura del hospital de Leo como un gesto anónimo. Usted volverá a su apartamento húmedo. Y rezará para que él no tenga otra crisis. Rezará para que los enemigos, que ni siquiera sabe que tengo, no decidan que usted es un peón útil. Rezará para que su pasado no la encuentre. Esa última frase la golpeó como un puñetazo. Su pasado, David, el padre de Leo, el hombre del que había huido. El hombre cuya violencia casi la había matado, el miedo, más frío y profundo que cualquier ira, la inundó. Alejandro no podía saber de David, pero había adivinado su vulnerabilidad más oscura. Vio su rostro palidecer y supo que había ganado. No era una victoria dulce, era una necesidad. Será un matrimonio solo de nombre, dijo Elena. Su voz apenas un hilo, su mirada perdida en la nada. No dormiré con usted. Alejandro casi sonrió. Era tan pura. Mis términos son sobre protección y apariencia pública. Elena, no sobre su cuerpo, eso lo decidirá usted. Si es que alguna vez lo decide, lo único que exijo es lealtad absoluta en público y su honestidad en privado. Lo odio. Susurró él, las lágrimas finalmente cayendo, calientes y furiosas. Odio que me esté haciendo esto. Odio que tenga razón. Alejandro asintió lentamente. El odio es honesto. Lo acepto. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, su columna vertebral enderezándose, la leona regresando. Aunque herida, está bien. Por Leo, lo haré. Pero si alguna vez le hace daño a mi hijo, o a mí, contrato o no, encontraré la manera de destruirlo. Bien, dijo Alejandro. Sacó su teléfono. No había alegría, solo la conclusión de una negociación crítica. Marcó el número de Mateo, prepara los papeles, un acuerdo prenupcial completo, especificando la custodia total de Leo para Elena en caso de disolución, pero con provisión completa de mi parte, y trae a un juez. Tenemos 30 minutos, colgó antes de que Mateo pudiera responder. Elena lo miró, horrorizada. Ahora, aquí. Alejandro guardó su teléfono. No veo ninguna razón para esperar. La vulnerabilidad no mejora con el tiempo. Una hora más tarde, en una sala de conferencias estéril del hospital que Mateo había requisado, se encontraron frente a un juez de semblante adusto y dos abogados corporativos de BGH que sostenían gruesos documentos encuadernados. Leo dormía plácidamente, ajeno a todo. En su suite privada, Elena leyó el contrato. Era denso, pero la parte central era clara. Ella obtenía seguridad ilimitada. Él obtenía la fachada de una familia. Ella firmó con mano temblorosa. Alejandro firmó con un trazo rápido y oscuro. El juez murmuró las palabras legales, sus voces resonando extrañamente en la sala silenciosa. Por el poder investido en mí, los declaro marido y mujer. No hubo beso, no hubo anillos. Fue tan romántico como la firma de una hipoteca. Los abogados y el juez desaparecieron tan rápido como habían llegado. Mateo se quedó, entregándole a Alejandro un juego de llaves y un teléfono nuevo. El ático está listo para la señora,
¿Y el niño? Señor, el alta hospitalaria de Leo se está acelerando. Alejandro asintió, se volvió hacia Elena, que miraba el documento en su mano como si fuera una serpiente, extendió su mano, no para tocarla, sino para tomar el papel. Es hora de irnos. Señora Vargas, el nombre sonaba extraño. Extranjero. Elena levantó la vista. Sus ojos avellana encontrando los suyos. El miedo y la rabia seguían allí. Pero ahora había algo más, una resignación acerada. Había hecho un pacto con el diablo para salvar a su ángel. Vayamos a ver a nuestro hijo, dijo él. Enmendando su propia declaración, el ático de Alejandro Vargas no era un hogar, era una declaración. Ocupaba los 3 últimos pisos de la torre BGH, un nido de águila de cristal y acero pulido que dominaba Madrid. Cuando el ascensor privado se abrió directamente en la sala de estar principal, Elena sintió que el aire le era succionado de los pulmones. El espacio era vasto, minimalista y frío, los muebles eran angulosos. Las superficies de mármol brillaban bajo una iluminación estratégica y todo estaba en tonos de gris, negro y blanco. Leo, por otro lado, soltó un grito ahogado de asombro. Sus ojos, aún hinchados por el llanto y la enfermedad, se abrieron de par en par, soltó la mano de Elena y corrió, sus pequeñas zapatillas de deporte chirriando cómicamente en el suelo de mármol impecable, hacia la pared de ventanas que se extendía a lo largo de 100 pies. Mami, mira, los coches son hormigas. Su voz inocente resonó en el silencio opresivo. El primer sonido verdaderamente vivo que esas paredes probablemente habían escuchado en años. Leo, no toques el cristal, susurró Elena. Su voz tensa. Se sentía como una intrusa, una mancha de color en un mundo monocromático. Seguía vistiendo la misma ropa del día anterior, arrugada y oliendo vagamente al antiséptico del hospital. Se sentía sucia, fuera de lugar. Una pieza de segunda mano en una galería de arte moderno puede tocar el cristal. La voz de Alejandro vino desde detrás de ella. Él ya se había quitado la chaqueta del traje y se estaba arremangando las mangas de su camisa blanca, revelando un reloj caro y funcional. Esta es su casa ahora. Puede tocar lo que quiera. Había una nota de finalidad en su voz. Se acercó a un panel oculto en la pared y lo presionó. Señora Ortega, por favor, venga a la sala principal. Una mujer de unos 60 años, severa y vestida con un impecable uniforme gris oscuro, apareció casi al instante, como si hubiera estado esperando detrás de una pared oculta. Su cabello estaba recogido en un moño apretado y sus ojos no mostraban ninguna emoción. Señor Vargas, hizo una leve inclinación de cabeza, sus ojos deslizándose sobre Elena y Leo con una evaluación rápida e indescifrable. Señora Ortega, esta es Elena Sánchez, mi esposa, y este es su hijo. Leo, dijo Alejandro, su tono neutro, el mismo que usaría para anunciar una nueva adquisición corporativa. Se mudarán permanentemente. Asegúrese de que el ala pediátrica esté completamente abastecida y prepare el dormitorio principal adyacente para Elena. Leo necesitará un régimen de comidas especializadas según las recomendaciones del doctor Morales. Mateo le enviará los detalles. La señora Ortega asintió. Muy bien, señor. Luego, se volvió hacia Elena. Su mirada era fría, no abiertamente hostil, pero sí evaluadora. Señora Vargas, si necesita algo, mi equipo y yo estamos a su disposición. La cena se sirve a las 8, a menos que indique lo contrario. El desayuno es de 7 a 9. Era un discurso ensayado, pero la forma en que pronunció señora Vargas tenía un ligero filo, como si la palabra le supiera mal. Gracias. Señora Ortega, dijo Elena, tratando de que su voz sonara firme. Por ahora, solo necesito un baño y algo de ropa para mi hijo, la nuestra. Se quedó. Alejandro intervino antes de que la jefa de personal pudiera responder. Mateo ya ha gestionado eso. Habrá una selección de ropa y artículos de primera necesidad en sus habitaciones. Señora Ortega, puede retirarse. La mujer desapareció tan silenciosamente como había llegado. Alejandro se volvió hacia Elena. La intensidad de su mirada la hizo sentir expuesta. Esta es la primera línea de batalla. Elena,
El personal son leales a mí, lo que significa que obedecerán sus órdenes. Pero la juzgarán, no muestre debilidad, no se disculpe por su presencia. Usted es la dueña de esta casa ahora, tanto como yo. ¿Entendido? Era una orden, no un consejo. Elena asintió, sintiendo un escalofrío. La noticia del matrimonio golpeó a la alta sociedad de Madrid como un rayo en un cielo despejado. No hubo anuncio oficial, simplemente el nombre de Alejandro Vargas, el soltero más codiciado y temido de España, apareció en el registro civil como casado. Los blogs de sociedad explotaron, los teléfonos de la élite vibraron con mensajes frenéticos. ¿Quién era Elena Sánchez? El nombre no arrojaba resultados en las genealogías de las familias adineradas, ni en las listas de invitados a las fiestas exclusivas, a 80 kilómetros de distancia. En la finca ancestral de su familia, Isabella Montenegro estaba desayunando en una terraza bañada por el sol cuando su madre le leyó la noticia desde su tableta. La taza de porcelana fina en la mano de Isabella tembló, derramando té Earl Grey sobre la seda de su bata de mañana. Su rostro, normalmente una máscara de perfección aburrida, se contrajo en una mueca de incredulidad y furia pura. «Es imposible», siseó. «El registro es claro, querida», dijo su madre, una mujer cuyo rostro estaba tan tenso por la cirugía estética que apenas podía mostrar expresión. Se casó ayer con una Nadia, una camarera de lavapiés. «Why?» Aparentemente, añadió con un desdén infinito. «La mujer viene con un bastardo». El insulto colgó en el aire perfumado de jazmín. Isabella se puso de pie de un salto, la taza cayendo al suelo y haciéndose añicos. «No, es un truco. Alejandro es mío, nuestras familias lo acordaron». Había pasado una década cultivando la imagen de la futura señora Vargas. Había tolerado su frialdad, su desprecio por su mundo, asumiendo que al final él cedería a lo inevitable, a la fusión de sus dos imperios. Que él la hubiera rechazado por una camarera era más que un insulto. Era una declaración de guerra. «Voy a Madrid ahora mismo», declaró Isabella, sus ojos verdes endureciéndose hasta convertirse en esquirlas de hielo. «Voy a ver a esta pequeña rata de alcantarilla con mis propios ojos. Voy a hacerle entender el error que ha cometido al entrar en un mundo que no le pertenece». Su madre sonrió, una mueca reptiliana. «Hazlo con delicadeza, querida. Las ratas pueden ser aplastadas, pero primero hay que hacerlas salir de su agujero». Los primeros días en el ático fueron una neblina desorientadora para Elena. Vivía en un lujo que rayaba en lo absurdo. Tenía un vestidor del tamaño de su antiguo apartamento, lleno de ropa de diseñador que Mateo había hecho entregar, toda en colores neutros y cortes elegantes. Odiaba la mayoría de ella. Se sentía como un disfraz. Lo único que le importaba era la habitación de Leo. Estaba junto a la suya, transformada en un paraíso infantil seguro, con purificadores de aire de grado médico, zumbando silenciosamente en las esquinas. Alejandro era una presencia fantasmal. Se iba antes de que ella y Leo despertaran, y regresaba mucho después de que Leo estuviera dormido. Se comunicaban a través de notas dejadas con la señora Ortega o breves llamadas telefónicas. «El especialista de Leo llegará el jueves. Estilista. Hay una cena de caridad en 2 semanas. Le enviaré un estilista». Era frío, eficiente y distante. El contrato viviente. Elena pasó su tiempo explorando la jaula dorada. Encontró la biblioteca, el único lugar cálido de la casa. Y la vorosmente. Llevó a Leo a la piscina, cubierta climatizada en el piso superior. Y sus risas resonaron en los azulejos italianos. Estaba a salvo, estaba sano, pero ella estaba terriblemente sola. El personal la trataba con una cortesía helada que era peor que la hostilidad abierta. La veían como una usurpadora. La confrontación ocurrió una semana después de su llegada. Elena estaba en la sala de estar principal, sentada en el suelo, ayudando a Leo a construir una torre con bloques de madera. Llevaba unos vaqueros sencillos y un suéter de cachemira que había encontrado en el armario. Estaba riendo, un sonido genuino, cuando la señora Ortega apareció, su rostro más rígido que de costumbre. «Señora Vargas».
Tiene una visita. Antes de que Elena pudiera preguntar quién, Isabella Montenegro entró en la habitación. No caminaba. Se deslizaba. Llevaba un vestido rojo sangre que se ceñía a su cuerpo perfecto y tacones de aguja que chasqueaban agresivamente contra el mármol. Su cabello rubio platino estaba recogido en un moño impecable, y su sonrisa era un corte de bisturí. Así que es verdad, dijo Isabella. Su voz melosa, pero llena de veneno. Elena se puso de pie instintivamente. Colocando su cuerpo entre la visitante y Leo, sintió un escalofrío inmediato. Esta mujer era hermosa, pero era la belleza de una serpiente de coral. Disculpe, ¿quién es usted? Isabella soltó una risita. Un sonido como de cristales rotos. ¡Qué adorable! No tiene modales. Soy Isabella Montenegro, una vieja amiga de la familia de Alejandro. He venido a darte la bienvenida al vecindario. Aunque, por supuesto, tú no perteneces a él. Inspeccionó a Elena de arriba a abajo, su labio curvándose con desdén. Increíble. ¿Qué vio él en ti? ¿Fue una apuesta que perdió? ¿O es que eres extraordinariamente buena en ciertas artes que las damas no practicamos? La implicación era cruda y diseñada para herir. Elena apretó los puños, su rostro enrojeciendo, pero no por vergüenza, sino por ira. Creo que debería irse. Isabella ignoró la petición y su mirada se posó en Leo, que se había escondido detrás de las piernas de Elena. Ah, y el accesorio. Qué valiente por parte de Alejandro. Aceptar. Equipaje dañado. Dime. Querida, dijo, dando un paso más cerca, su perfume caro invadiendo el aire. Te aseguró de que el niño tuviera todas sus vacunas. No querríamos que infectara la línea de sangre Vargas con... Bueno, lo que sea que tengas. Ese fue el límite. La leona que había rugido bajo la lluvia resurgió. No hable de mi hijo, dijo Elena, su voz baja y peligrosa. No sabe nada de mí, y no sabe nada de él. Y si alguna vez vuelve a hablarle así, le juro que la sacaré de esta casa yo misma. Con tacones o sin ellos. La intensidad cruda de Elena tomó a Isabella por sorpresa por un segundo. Isabella recuperó la compostura, su sonrisa volviéndose glacial. ¡Qué fiera! Una pequeña gata callejera, pero las gatas callejeras son fáciles de ahogar. Sabes, este mundo te comerá viva. Alejandro se aburrirá de su pequeño proyecto de caridad, y entonces solo quedarás tú. Y yo estaré esperando. Levantó una mano enguantada para tocar la mejilla de Elena, en un gesto de falsa compasión. Basta. La palabra resonó desde la entrada. Alejandro estaba allí. No llevaba chaqueta, y su corbata estaba aflojada. Nadie lo había oído llegar. Su rostro era una máscara de furia helada. No miró a Elena. Sus ojos de ónix estaban fijos en Isabella. Y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Isabella retiró la mano como si se hubiera quemado. Alejandro querido, solo vine a dar la bienvenida a tú. He dicho. Basta. Caminó lentamente hacia ellas, colocándose entre las dos mujeres, pero de espaldas a Elena, creando un escudo humano. Se dirigió a Isabella en un tono bajo y mortal. Isabella, tu visita ha terminado. ¿No fuiste invitada? Nunca. Yo más. Vuelvas a dirigirte a mi esposa de esa manera. Y si vuelves a mencionar a su hijo, me aseguraré de que la alianza comercial entre BGH y el banco de tu padre se disuelva antes del almuerzo de mañana. La cara de Isabella palideció. Esta no era la indiferencia calculada a la que estaba acostumbrada. Esto era una amenaza directa, un misil balístico intercontinental. Alejandro, no puedes hablarme en serio. Purella. Alejandro dio un paso más hacia ella. Ella es la señora Vargas. Merece tu respeto. No porque se lo haya ganado, sino porque yo lo exijo. Ahora, vete. Mateo te acompañará. Mateo, que había aparecido detrás de él, hizo un gesto hacia el ascensor. Isabella, temblando de una rabia impotente que nunca había experimentado, lanzó una última mirada de odio puro a Elena. Esto no ha terminado. Siseó. Luego, con la cabeza alta, se dio la vuelta y salió del ático. Las puertas del ascensor se cerraron, sellando el silencio. Alejandro permaneció de espaldas a Elena
por un largo momento, su pecho subiendo y bajando mientras controlaba su propia adrenalina. Finalmente, se volvió. Elena todavía estaba temblando, sosteniendo a Leo con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó él. Su voz ya no era mortal, solo estaba cansada. Elena asintió. Incapaz de hablar, él la miró, luego a Leo, y vio la torre de bloques derribada en el suelo. Bienvenida al mundo de las serpientes. Elena, dijo en voz baja, esa fue solo la primera. Hobramash, pero no estás sola en esto. El contrato te protege. Ella lo miró. Viendo por primera vez al hombre detrás del CEO, vio al hombre que la había defendido, no con pasión, sino con una finalidad absoluta. Gracias, susurró ella. Él asintió bruscamente. No me des las gracias. Cumplí mi parte del trato. Asegúrate de cumplir la tuya. Sé fuerte. Se dio la vuelta y se dirigió a su estudio, dejando a Elena y Leo solos en la vasta y silenciosa sala de estar. Isabella Montenegro no procesaba bien la humillación. El viaje de regreso desde la torre BGH a la finca de su familia fue una tormenta silenciosa de furia. El sonido de las puertas del ascensor cerrándose, la mirada muerta en los ojos de Alejandro, la presencia triunfante de esa criatura, era un insulto existencial. Alejandro la había amenazado. Oh, él la. Por una camarera, la guerra ya no era social, se había vuelto personal, y en ese terreno, Isabella era despiadada. Apenas llegó a su estudio privado, un santuario de mal gusto en tonos crema y dorados, hizo una llamada, no a su madre, sino a un hombre cuyo nombre no estaba en su agenda telefónica habitual. Señor Rivas, dijo, su voz goteando hielo, tengo un nuevo proyecto para usted. El nombre es Elena Sánchez. Quiero todo. Cada trabajo mal pagado, cada compañero de cuarto, cada factura médica, cada amante. Y especialmente, quiero al padre de ese niño. No me importa el costo. La quiero destrozada. El señor Rivas era un especialista en desenterrar secretos que la élite prefería mantener enterrados. En menos de 48 horas, un archivo digital encriptado aterrizó en la tableta segura de Isabella. Se sirvió una copa de coñac, aunque era mediodía, y comenzó a leer. Al principio, fue decepcionante la narrativa aburrida de una huérfana pobre luchando por sobrevivir, pero entonces, Rivas dio con oro, un nombre, David Herrera. El informe detallaba una relación tumultuosa en un barrio de clase trabajadora de Valencia. Años antes de Madrid, Herrera era un hombre con un historial de pequeños hurtos y agresiones. El informe incluía una copia de una denuncia policial presentada por Elena por violencia doméstica. Crucialmente, una orden de alejamiento que ella había obtenido, pero Rivas, siendo minucioso, también había encontrado informes de Herrera diciendo a sus amigos que ella le había robado y había huido con su hijo. Una sonrisa lenta y reptiliana se extendió por el rostro de Isabella. Esto era perfecto. La narrativa de la víctima era débil. La narrativa de una ladrona y una madre inestable era mucho más fuerte. Encontró el último paradero conocido de David Herrera, un bar de mala muerte en las afueras de Sevilla, trabajando esporádicamente como guardia de seguridad, todavía preguntando por Elena y el niño. Isabella vio su jugada. Un golpe de dos frentes, usando un teléfono desechable y un software de distorsión de voz. Isabella hizo la segunda llamada. David Herrera contestó al tercer timbrazo. Su voz áspera por el tabaco. Diga. Isabella puso un tono de preocupación en su voz falsa. Señor Herrera, le llamo porque soy una filántropa preocupada. Me ha llegado información de que su expareja, Elena Sánchez, y su hijo, Leonardo, están viviendo en Madrid. Ella se ha involucrado con un hombre muy poderoso, muy peligroso. Me preocupa el bienestar del niño. Hubo un silencio al otro lado. Luego una respiración agitada. Elena, encontraste a Elena. ¿Dónde está? Ese niño es mío. La codicia y la rabia eran evidentes. Tranquilo, susurró Isabella. Ella lo ha escondido bien, pero parece ser una mala cliente. El niño tuvo una emergencia médica grave
Ella ahora vive en una torre de cristal. Si usted quisiera reclamar sus derechos paternales, bueno, la corte podría verla como una oportunista inestable. Pero las batallas legales son caras. No tengo dinero para abogados, gruñó David, cayendo en la trampa. Pero voy a ir allí y... Isabella lo interrumpió. La violencia no le servirá de nada. Pero un buen abogado sí. Una cuenta bancaria anónima será abierta a su nombre. Suficiente para un traje nuevo y el mejor abogado de custodia de Madrid. Vaya a por ella, señor Herrera. Recupera a su hijo. Colgo. La primera bomba estaba activada. Ahora. La segunda, para Alejandro. Ella preparó un paquete diferente. No era un correo electrónico anónimo que él descartaría. Hizo que Rivas compilara un expediente físico que pareciera un informe de diligencia debida de una agencia de seguridad de alto nivel. Incluía fotos granuladas de Elena fuera de su antiguo apartamento, copias de la orden de alejamiento enmarcadas como disputas domésticas volátiles, extractos bancarios que mostraban su desesperación financiera justo antes de conocer a Alejandro, y una nota resaltada sobre la falta de padre en el certificado de nacimiento de Leo. El informe estaba cuidadosamente redactado para distorsionar la verdad. Sugería que Elena tenía un historial de relaciones inestables, que David Herrera era un ex volátil del que ella se había aprovechado antes de huir, y que su encuentro con Alejandro era demasiado conveniente. El paquete fue entregado por un mensajero de confianza a la oficina privada de Alejandro en EVGH, marcado como seguimiento confidencial de una firma de seguridad que él a veces utilizaba. Parecía legítimo. Alejandro lo abrió una tarde. Horas después de una tensa reunión de la Junta, esperaba un análisis de riesgo sobre un competidor. En su lugar, vio la cara de Elena. Leyó el informe. Su estómago hundiéndose lentamente. Cada palabra jugaba con su cinismo más profundo. La camarera auténtica, la leona protectora. ¿O era todo un acto? La actuación más brillante que jamás había visto. Recordó la desesperación en el hospital. Había sido real. O un chebo. El nombre de David Herrera resonaba en su cráneo. Ella nunca lo había mencionado. Ella había huido de algo. Pero el informe de Isabella sugería que ella era la que huía de sus propias responsabilidades, la idea de que ella fuera una buscavidas, como todas las demás, pero simplemente mejor en ello. Era una traición de un nivel que no había anticipado. Su odio por la falsedad se volvió contra sí mismo. Había sido él, el gran maestro de la detección de mentiras, engañado por la actriz más hábil de todas. Esa noche, cuando regresó al ático, el aire estaba cargado. Elena había sentido el cambio en él durante los últimos 2 días. Las llamadas se habían vuelto más cortas. Su tono, que había sido fríamente contractual pero justo, ahora era glacial. Ya no había rastro del hombre que la había defendido de Isabella. En su lugar estaba el CEO, el interrogador. Ella estaba en la cocina, un espacio que rara vez usaba, pero que había intentado hacer suyo preparando un té de hierbas. Leo dormía. Buenas noches, Alejandro, dijo tentativamente cuando él entró. No llevaba chaqueta, y su corbata ya estaba arrancada de su cuello. Se sirvió un vaso de whisky, un gesto que ella nunca le había visto hacer en casa. No la miró, disfrutando de tu nueva vida. Elena, preguntó. Su voz era un murmullo suave y peligroso. El whisky se arremolinaba en el vaso. Ella se tensó. Esto era nuevo. Esto no era el contrato. Esto era personal. ¿Qué quieres decir estoy? Estoy bien. Leo está mucho mejor. El especialista dijo. Él se giró, y sus ojos eran pozos de desprecio helado. La atravesaron. Estaba revisando los términos de nuestro acuerdo. Honestidad en privado. Lealtad en público. Parece que fallamos en el primer punto desde el principio. La confusión y el miedo se arremolinaron en el pecho de Elena. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es David Herrera? Soltó el nombre como si fuera un ácido. No fue una pregunta, fue una acusación. Para Elena, ese nombre era un fantasma que había mantenido encerrado en el sótano de su mente durante años. Oírlo en esta casa estéril, de los labios de este hombre, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. El color desapareció de su rostro. La taza de té tembló en sus manos. Yo,
No sé. Comenzó. Pero el pánico en sus ojos era una respuesta más clara que cualquier palabra. Su reacción, el terror puro e inconfundible, fue todo lo que Alejandro necesitó. Para él, no era el terror de una víctima recordando a su abusador. Era la culpa de una mentirosa siendo descubierta. La distorsión de Isabella había funcionado perfectamente. No mientas. Shiseu él, dando un paso hacia ella. Nunca me mientas. Es tu marido, un amante, el padre de Leo, al que estás estafando igual que me estás estafando a mí. La crueldad de la acusación la golpeó más fuerte que cualquier bofetada física. Lágrimas de rabia y miedo brotaron en sus ojos. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque te compré, replicó él, su voz rota por su propio cinismo herido. Te compré a ti y a tu secreto. Era este el plan desde el principio, encontrarme, usar a tu hijo enfermo para atrapar al hombre más rico de la ciudad Dios. Y yo caí. Yo, que odio a las farsantes más que a nada, se rió. Un sonido seco y sin alegría. No, gritó ella, la taza estrellándose contra el suelo, rompiendo el silencio del ático. No tienes ni idea, no sabes nada de él, no sabes de lo que escapé. Pero su defensa sonaba histérica, desesperada, exactamente como el informe de Isabella había predicho que sonaría una mujer inestable. Alejandro la miró con absoluto desdén. Su confianza incipiente en ella, esa pequeña llama de autenticidad que había empezado a valorar, se extinguió, reemplazada por el hielo familiar de su desilusión. Salvaste a mi hijo, pero me mentiste, susurró ella, su corazón rompiéndose. Él dio media vuelta, dejando el vaso de whisky intacto sobre el mostrador. Nuestro contrato protege a tu hijo, Elena, pero no te protege de mí. Duerme en tu habitación. No quiero volver a verte hasta que decida qué hacer con esta información. Se marchó a su estudio, la puerta cerrándose con un golpe sordo y definitivo, dejando a Elena temblando sola en la cocina, rodeada de porcelana rota, su pasado y su presente habiéndose fusionado en una nueva pesadilla. Elena se quedó sola en la cocina silenciosa. Los fragmentos de la taza de té esparcidos por el mármol como los pedazos de su vida. El silencio era peor que los gritos. No era el desprecio de Alejandro lo que la paralizaba ahora, sino el terror puro. Él había dicho el nombre, David. Eso significaba que el pasado ya no estaba contenido, estaba aquí, en su fortaleza, y venía a por Leo. El miedo, que había sido su compañero constante durante 6 años, regresó con una fuerza sofocante, amenazando con ahogarla. Se hundió en el suelo, sus manos temblando, pero no lloró. El llanto era un lujo. David no se detenía por las lágrimas. La acusación de Alejandro resonaba en sus oídos. Es tu marido, un amante, el padre de Leo. Él no sabía, no podía saber el horror que ese nombre contenía, y en esa ignorancia, la había condenado, la había llamado farsante, la había puesto en la misma categoría que Isabella, cuando la verdad era mucho más fea. Pero entonces, un pensamiento tan frío y afilado como el hielo atravesó su pánico. ¿Cómo sabía Alejandro ese nombre? Ella nunca lo había pronunciado, nunca lo había escrito. La única forma en que él podía saberlo era si alguien se lo había dicho, alguien que la odiara, alguien que quisiera destruirla. Isabella. Y si Isabella se lo había dicho a Alejandro, ¿a quién más se lo había dicho? La realización la golpeó como un golpe físico. Isabella le había dado a David la ubicación de su hijo. Esta ya no era una batalla social, era una sentencia de muerte. El pánico se transformó en una furia helada. Alejandro, en su arrogancia cínica, se había convertido en un peón en el juego de Isabella. Él creía que ella era la amenaza. Mientras el verdadero monstruo estaba siendo invitado a la puerta principal, no podía esconderse, no podía acobardarse. Su contrato con Alejandro, el documento que odiaba, era su única arma. Él le había exigido honestidad. Ahora, él la iba a recibir. Se puso de pie, sus piernas temblando, pero firmes. Ignoró los fragmentos de porcelana bajo sus pies, cruzó el vasto y oscuro salón. Sus pasos, resonando en el silencio, se dirigió directamente a la puerta de caoba del estudio de Alejandro.
Estaba cerrada. Una fortaleza dentro de la fortaleza. Golpeó, no con timidez, sino con una fuerza contundente. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo. Más fuerte. Vete. Elena. Llegó su voz amortiguada, cargada de desprecio. Ella apretó el intercomunicador junto a la puerta. No. Su propia voz sonaba extraña, endurecida por el terror. No me iré. Acabas de poner una diana en la espalda de mi hijo. No sé qué te dijo esa mujer. Pero si no me escuchas ahora mismo, ambos seremos responsables de lo que suceda después. Abre la puerta. Alejandro. Oh, la derribaré. Hubo un largo silencio. Luego, el sonido pesado de un cerrojo magnético, liberándose. La puerta se abrió con un clic. Elena entró. Él estaba de pie junto a la ventana panorámica, dándole la espalda, una silueta oscura contra las luces de la ciudad. La botella de whisky estaba sobre su escritorio, junto con el informe que Isabella había enviado. Elena lo vio las fotos granuladas de su antigua vida. «Tienes 5 minutos», dijo él, sin volverse. 5 minutos para explicar por qué no debería llamar a seguridad y hacer que te saquen de mi vida. La frialdad de su tono era absoluta, pero a Elena ya no le importaba. El miedo a David era mucho mayor que el miedo a Alejandro. «No necesito 5 minutos. Necesito que mires esto». Se acercó a él. Antes de que pudiera reaccionar, se subió la manga de su suéter de cachemira. Expuso la parte interna de su antebrazo. Cerca de la muñeca, había una cicatriz pálida, con forma de media luna. «David Herrera me hizo esto», dijo, su voz temblando pero clara, con un tenedor, porque la cena estaba fría. Alejandro se quedó inmóvil. Seguiró lentamente. Sus ojos de ónix, bajando de su rostro a la cicatriz. La ira en su expresión vaciló, reemplazada por una confusión helada. «¿Recuerdas la pequeña cicatriz en mi ceja?», continuó ella, su voz ganando fuerza. «Fue un teléfono móvil. Lo lanzó contra mi cabeza porque contesté una llamada de mi jefe. Huí de Valencia hace 6 años con Leo en brazos. 100 euros en el bolsillo y 2 costillas rotas. Dormimos en estaciones de autobuses durante 3 noches. Se bajó la manga, cubriendo la evidencia, pero la verdad ahora colgaba en el aire entre ellos. Él es el padre de Leo», susurró ella. «Y si alguna vez lo hubiera puesto en el certificado de nacimiento, si alguna vez me hubiera encontrado, me habría matado y se habría llevado a mi hijo. Por eso mentí, por eso me escondí, por eso trabajé en un café por un salario mínimo en lugar de usar mi título de enfermería. Porque tenía miedo de estar en cualquier sistema donde él pudiera encontrarme». Alejandro la miraba fijamente, su rostro una máscara impasible, pero sus ojos eran un torbellino. Estaba procesando, estaba comparando la cruda y dolorosa confesión de Elena con el informe cuidadosamente manipulado que yacía sobre su escritorio. El informe pintaba a Elena como una intrigante volátil. La mujer frente a él temblaba, no de culpa, sino de un terror profundamente arraigado. «Vio la verdad, el informe», dijo él. Su voz apenas un murmullo. Cogió los papeles. «Dice que la orden de alejamiento era por disputas mutuas, que él la acusaba de robo». Elena soltó una risa amarga y rota. «Robo sí. Le robé a mi hijo para que pudiera vivir. Le robé la oportunidad de convertir a Leo en un saco de boxeo como yo. Por supuesto que me acusó de eso. Así es como opera. Te aísla, te rompe, y luego le dice al mundo que tú eres la loca». La honestidad de ella era brutal. Era la misma autenticidad cruda que él había visto bajo la lluvia, la misma desesperación genuina en el hospital, y se dio cuenta, con una claridad nauseabunda, de que había sido manipulado. Isabella no solo le había mentido, había usado el propio cinismo de Alejandro como un arma contra él. Había contado con que él creería lo peor, y él lo había hecho. «Isabella», dijo él. No fue una pregunta, fue una sentencia. «Ella te dio este informe». Elena asintió. «Y temo que no solo te lo dio a ti, Alejandro. Si ella lo encontró, si ella sabe quién es él, ella se lo habrá dicho. Le habrá dicho dónde estamos. Ella acaba de desatar a un monstruo para deshacerse de mí. Y a él no le importará este ático, ni tus guardaespaldas. Él solo ve a Leo». En ese instante,
La dinámica cambió. El hielo en los ojos de Alejandro no se derritió, se reorientó. La furia personal que había sentido hacia Elena se transfirió, magnificada por 1000, hacia Isabella y David. La traición ya no era la de Elena, era la de Isabella. Una traición a su clase, a su inteligencia y, lo más imperdonable de todo, una amenaza directa a su propiedad, porque según el contrato, Elena y Leo eran suyos. No están en un contrato, dijo él. Su voz, ahora un instrumento de precisión letal, son una alianza. Y nadie amenaza mi alianza. Se movió. Su letargo inducido por el whisky desapareció. Reemplazado por el depredador alfa, pulsó el intercomunicador de su escritorio. Mateo, código rojo. Quiero que estés en mi estudio en 30 segundos. Se volvió hacia Elena mientras esperaban. La miró. Y por primera vez, no vio a una camarera, ni a una víctima, ni a una mentirosa. Vio a una soldado. Perdóname, dijo en voz baja, una palabra que rara vez usaba. Te creí. La primera vez que te vi, y debí seguir creyéndote a ti por encima de un papel. No volverá a suceder. Estás a salvo. Leo está a salvo. Voy a encargarme de esto. Mateo entró, su rostro pálido pero compuesto. Habiendo reconocido el código de emergencia, señor, Alejandro no perdió el tiempo. Tenemos 2 amenazas. Nivel 1 David Herrera, expareja de mi esposa. Historial de violencia extrema. Creemos que ha sido localizado e incentivado por un tercero para venir a Madrid a por el niño. Lo quiero encontrado. Ahora, use todos los recursos. Quiero vigilancia en cada estación de tren, autobús y aeropuerto. Quiero saber si ha recibido dinero y de quién. Nivel 2. Continuó Alejandro. Isabella Montenegro es el tercero. Ella me proporcionó este informe de inteligencia distorsionado. Le arrojó los papeles a Mateo. Quiero que rastrees la fuente de esto hasta el investigador privado que contrató. Y luego, quiero todo sobre ella. Cada transacción ilegal, cada indiscreción, cada trato turbio del banco de su padre. Voy a desmantelarla. Mateo, quiero que la arruines. Mateo asintió, sus dedos ya volando sobre su tableta. Entendido, señor. Y la seguridad de la señora y el niño. Alejandro miró a Elena. Doble turno de seguridad en el ascensor privado y en el vestíbulo. Nadie entra a este piso sin mi autorización de voz. Elena y Leo no salen de este ático bajo ninguna circunstancia. ¿Entendido? Sí. Señor. Mateo desapareció. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Ya no era un abismo entre ellos, sino la calma antes de una tormenta coordinada. Alejandro se acercó a Elena. Ella seguía de pie en medio de la habitación, pareciendo pequeña, pero inquebrantable. Él extendió la mano, lentamente, y rozó la cicatriz en su ceja con la punta de su dedo. Nun somos, susurró él. Una promesa de acero. Nadie volverá a ponerte una mano encima. Ni él, ni ella, ni yo. Elena lo miró, viendo al hombre que había tomado el control del hospital, al hombre que había humillado a Isabella, y al hombre que acababa de declarar la guerra por ella. El odio que había sentido se había evaporado, reemplazado por una gratitud complicada y un miedo que finalmente comenzaba a ceder. Creo en ti, dijo ella, y esa simple frase selló su alianza más fuerte que cualquier contrato. La gala benéfica anual de BGH era el epicentro del poder social y financiero de Madrid. Se celebraba en el Palacio de Cristal del Retiro, transformado esa noche en un bosque encantado de luces parpadeantes y arreglos florales extravagantes. Cientos de invitados, vestidos con sus galas más caras, se movían como tiburones elegantes en un océano de champán y sonrisas falsas. Era el mundo que Alejandro había despreciado toda su vida por su hipocresía, y esa noche planeaba usar esa misma hipocresía como un arma. Elena estaba de pie junto a él en un mirador privado que daba al salón principal. No estaba nerviosa. El terror que había sentido en la cocina la había templado, la había convertido en acero. Llevaba un vestido de terciopelo verde esmeralda, de líneas sencillas pero de un corte exquisito que Mateo le había proporcionado. Su cabello estaba recogido en un moño bajo y elegante, y la única joya que llevaba
Era un sencillo collar de diamantes que Alejandro había colocado en su cuello esa misma tarde. «Es un regalo de la alianza», había dicho él. «No del contrato». «¿Lista?», preguntó él, su voz, un murmullo grave cerca de su oído. Ella lo miró. Llevaba un esmoquín negro hecho a medida que lo hacía parecer aún más alto e imponente. Sus ojos de ónix no estaban fríos, ardían con una intensidad controlada. Ya no eran dos personas forzadas a un acuerdo. Eran dos generales a punto de entrar en batalla. Elena asintió, colocando su mano en el brazo de él. «Lista». Descendieron la gran escalinata de mármol. Un silencio momentáneo recorrió el salón mientras todas las miradas se volvían hacia ellos. Era la primera aparición pública de la misteriosa señora Vargas. Elena podía sentir el peso de cientos de juicios, la envidia y el desdén emanando de la multitud, pero la mano de Alejandro era firme en la suya. Su presencia a su lado, un escudo inquebrantable, caminaron directamente hacia el centro de la sala. Immutables, Isabella Montenegro, estaba cerca de la fuente central, sosteniendo una copa de champán como un cetro. Llevaba un vestido plateado brillante que parecía hecho de escamas de pez, y su sonrisa era de una confianza absoluta. Había visto a Mateo llegar solo, pálido y apresurado, una actuación que Alejandro le había ordenado, y asumió que su plan estaba funcionando. Creyó que Alejandro estaba distraído, manejando la crisis de inteligencia que ella le había enviado, completamente ajeno a la verdadera amenaza. Sus ojos se encontraron con los de Elena a través del salón. Isabella levantó su copa en un brindis burlón, una sonrisa condescendiente, jugando en sus labios perfectamente pintados. Le estaba comunicando a Elena que su tiempo se había acabado, que la gata callejera finalmente sería ahogada en el mismo océano de lujo en el que intentaba nadar. Elena simplemente la miró fijamente, sin sonreír, sin miedo. La quietud de Elena pareció desconcertar a Isabella por un momento, pero la arrogancia de esta última ganó rápidamente. El plan de Isabella era simple y brutal. Había coordinado con David, dándole una gran suma final para que apareciera en la gala. Sabía que la seguridad de VGH, incluso refollada, no usaría fuerza letal contra un hombre desarmado que solo gritaba. Su objetivo era la humillación pública, crear una escena tan escandalosa que el orgullo de Alejandro no pudiera soportarla. Quería que él viera a Elena no como una esposa, sino como un lastre defectuoso, una fuente de caos. Justo cuando Alejandro estaba programado para dar su discurso de bienvenida, comenzó la conmoción. Gritos airados vinieron de la entrada principal. «Déjenme pasar, tengo derecho, esa mujer tiene a mi hijo, Elena Sánchez». La multitud se volvió, susurrando emocionada. David Herrera irrumpió. Habiendo pasado la primera línea de seguridad, llevaba un traje mal ajustado que apestaba a dinero nuevo y desesperación. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro contorsionado por la rabia y la codicia. «Elena», gritó, señalándola con un dedo tembloroso. «Ladrona, me robaste a mi hijo. Dile a esta gente la verdad. Diles que eres una madre terrible, una farsante». Los guardias de seguridad de VGH, siguiendo las instrucciones previas de Mateo, lo rodearon, pero no lo tocaron, permitiéndole avanzar unos metros más, asegurándose de que estuviera a la vista de todos. Fue entonces cuando Isabella hizo su movimiento, se llevó una mano al pecho, su rostro una máscara de horror y compasión fingidos. «Oh, Dios mío», exclamó. Su voz de soprano entrenada cortando el silencio, corrió hacia Alejandro. «Alejandro, querido, este es el hombre, el pobre padre del que te advertí. Él solo quiere a su hijo Elena. ¿Cómo pudiste mentirnos así?» El salón estaba en completo silencio. Todos los ojos estaban puestos en Alejandro y Elena, esperando la explosión, esperando el colapso de la camarera. Isabella se paró allí, radiante de justicia propia, creyendo que había dado el golpe de gracia. Había arrinconado a Elena, exponiéndola como una mentirosa inestable frente al mundo entero. Alejandro, sin embargo, permaneció perfectamente calmado, apretó suavemente la mano de Elena, una señal silenciosa. Antes de soltarla, subió los 3 escalones del escenario y tomó el micrófono del atril. Zufots, amplificada por el sistema de sonido, resonó en el Palacio de Cristal.
helada y precisa. Buenas noches a todos. Pido disculpas por la interrupción. Parece que tenemos un entretenimiento no programado. Se volvió hacia Isabella. Su rostro indescifrable. Y gracias, Isabella, por tu profunda preocupación y por traer este asunto tan personal a nuestra atención pública. The Hey Show ha sido fundamental para ayudarnos a resolver varias discrepancias. La sonrisa de Isabella vaciló. La palabra discrepancias la puso nerviosa. Señor Herrera, continuó Alejandro, su voz ahora dirigida al intruso. David se calló, momentáneamente intimidado por la autoridad absoluta en la voz de Alejandro. David Herrera, un hombre con no una, sino 3 órdenes de alejamiento pendientes por violencia doméstica agravada contra la mujer que acaba de llamar farsante, un hombre que no ha pagado un céntimo de manutención infantil. The Hey Show, un hombre que huyó de Valencia para evitar cargos de agresión, una pantalla gigante sobre el escenario, destinada a mostrar videos de las organizaciones benéficas, cobró vida. En ella aparecieron copias escaneadas de las denuncias policiales y las órdenes de alejamiento, con las descripciones gráficas de las lesiones de Elena censuradas, pero la naturaleza de los crímenes dolorosamente clara. Un grito ahogado colectivo recorrió la multitud. Isabella dio un paso atrás, su rostro perdiendo color. Alejandro, esto es privado. Se volvió público en el momento en que financiaste a este hombre. Isabella, replicó Alejandro. La pantalla cambió. Ahora mostraba extractos bancarios. Una transferencia de una cuenta offshore anónima en las Islas Caimán, y luego, el rastro de esa cuenta, desentrañado por el equipo forense de VGH, que conducía directamente a una compañía tenedora personal, registrada a nombre de Isabella Montenegro, hasta hace 10 días. Explicó Alejandro al público cautivado. El señor Herrera estaba en bancarrota, pero de repente, recibió una donación anónima de 50.000 euros, suficiente para un traje nuevo, un vuelo a Madrid y el mejor abogado de custodia. Suficiente para venir aquí y tratar de extorsionar a mi esposa. Es una mentira, gritó Isabella, su voz ahora aguda y estridente. Esas pruebas son falsas. Estás tratando de protegerla. No estoy tratando de protegerla, la estoy protegiendo, corrigió Alejandro. Y mientras mi equipo investigaba tu generosa, aunque mal aconsejada, filantropía, encontramos otras actividades fascinantes. Resulta que el banco de tu padre, con el que VGH tiene varios acuerdos pendientes, ha estado ocupado. La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba libros de contabilidad, transacciones codificadas, rutas de dinero que llevaban de cárteles sudamericanos a través de cuentas fantasma en el Montenegro Capital Bank. Era un esquema masivo de lavado de dinero, expuesto con una claridad brutal. El padre de Isabella, que estaba al otro lado del salón, se puso gris ceniza. Has estado usando la influencia de tu familia y la mía para encubrir crímenes financieros, dijo Alejandro, su voz ahora bajando a un tono mortal, y pensaste que podrías usar a un abusador violento para amenazar a mi familia. Calculaste mal. En ese momento, las puertas principales no se abrieron a más invitados, sino a 6 personas con trajes oscuros y placas de identificación. La unidad de delincuencia económica y fiscal, 2 de los agentes, se dirigieron directamente hacia Isabella. Su rostro perfecto se descompuso en una máscara de terror e incredulidad. Isabella Montenegro está detenida bajo sospecha de conspiración para cometer extorsión, perjurio y múltiples violaciones de la ley de delitos financieros. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras la sujetaban por los brazos, su fachada finalmente se rompió. Alejandro, no puedes hacerme esto. Soy yo, soy Isabella. Él la miró con absoluta indiferencia. Y yo soy Alejandro Vargas. Y él la dijo, señalando a Elena, que observaba la escena con una calma solemne, es mi esposa. Otros 2 agentes esposaron a David Herrera, quien ni siquiera intentó luchar. Su bravuconería se desvaneció al darse cuenta de que no había dinero que pudiera salvarlo de la ira de Vargas. Mientras Isabella era escoltada fuera del salón, su vestido plateado brillando bajo los flashes de las cámaras de los teléfonos móviles que ahora grababan descaradamente,
Alejandro se volvió hacia su audiencia atónita. Se acercó a Elena y la atrajo hacia él. Colocando un brazo firme y posesivo alrededor de su cintura, tomó el micrófono por última vez. Mis disculpas de nuevo por la interrupción, dijo. Su voz ahora tranquila. Como pueden ver, en VGH nos tomamos muy en serio la transparencia y no toleramos a los abusadores ni a aquellos que los financian. Miró a Elena y su mirada se suavizó. Visible para todos, mi esposa, Elena Vargas, la mujer más valiente y genuina que he conocido. Cualquier ataque contra ella es un ataque directo contra mí. Ahora, por favor, disfruten de la gala. La barra está abierta. El regreso al ático después de la gala fue envuelto en un silencio profundo, pero radicalmente diferente al silencio helado que había definido su relación. Hasta ese momento, no era la quietud de dos extraños coexistiendo, sino la calma agotada de dos soldados que regresaban juntos del frente de batalla, habiendo sobrevivido a una guerra que ninguno de los dos esperaba luchar. Las luces de Madrid se extendían bajo ellos, ya no como un tablero de juego para Alejandro, sino simplemente como el telón de fondo de su nueva realidad. Leo dormía profundamente en su habitación, ajeno a la tormenta que sus padres acababan de capear por él. Un purificador de aire zumbaba silenciosamente en la esquina, un recordatorio tangible de por qué todo esto había comenzado. Elena y Alejandro se detuvieron instintivamente junto a la vasta pared de cristal de la sala de estar. Ella todavía llevaba el collar de diamantes. Él se había quitado la pajarita y desabrochado el primer botón de su camisa. Se acabó, susurró Elena, su voz apenas audible. Estaba mirando las luces de la ciudad, pero estaba viendo la cara de terror de Isabella, la mirada vacía de David mientras se lo llevaban, el peso de 6 años de miedo, de mirar constantemente por encima del hombro. Finalmente comenzaba a desvanecerse, dejando tras de sí un vacío extraño y ligero. Se acabó, confirmó Alejandro. Se volvió para mirarla. La luz de la luna artificial de la ciudad atrapaba el brillo de las lágrimas contenidas en sus ojos. Él levantó una mano, no con la vacilación de antes, sino con una certeza protectora, y secó una lágrima solitaria que rodaba por su mejilla. Él nunca volverá a hacerte daño, ni él tampoco. Elena lo miró, viendo por primera vez al hombre completo, no al CEO frío, ni al negociador despiadado, sino al aliado que había creído en ella cuando importaba. «Me creíste», dijo ella, «incluso después de que te di todas las razones para dudar, en el momento crucial. Me creíste». Alejandro dejó caer su mano, pero no se apartó. Su proximidad era un consuelo. «No, yo no te creí. Te fallé. Mi cinismo, mi odio por el artificio, me cegó ante la verdad más obvia que he encontrado en mi vida. Tú no me fallaste, Elena. Tú me salvaste de mí mismo. Me recordaste cómo es la verdad». Se quedaron allí de pie por un largo momento. El abismo entre ellos finalmente cerrado. Los días siguientes trajeron la inevitable tormenta mediática, pero fue una tormenta que Alejandro manejó con precisión quirúrgica. Las noticias no fueron sobre el drama doméstico, sino sobre el colapso financiero. El Montenegro Capital Bank fue intervenido por los reguladores federales. El imperio de Isabella, construido sobre cimientos podridos de dinero lavado, se derrumbó en 48 horas. Su padre y ella enfrentaban cargos que los mantendrían en los tribunales y probablemente en prisión durante décadas. En cuanto a David Herrera, la historia fue más simple y más sombría. Con las pruebas de la conspiración de extorsión añadidas a sus cargos pendientes de agresión agravada, su destino estaba sellado. Aceptó un acuerdo de culpabilidad que lo pondría tras las rejas durante un tiempo muy largo, renunciando permanentemente a todos los derechos parentales sobre Leo a cambio de una sentencia ligeramente reducida. El fantasma que había perseguido a Elena finalmente había sido exorcizado. Una semana después de la gala, el ático estaba en silencio. La señora Ortega, que había observado la transformación de su jefe con una desaprobación inicial que se convirtió en un respeto a regañadientes, ahora le ofrecía a Elena sonrisas genuinas. Leo estaba jugando en la sala de estar,
construyendo una torre de bloques mucho más alta que la que Isabella había interrumpido. El sol de la tarde inundaba la habitación, disipando las sombras frías. Alejandro llamó a Elena a su estudio. Su voz en el intercomunicador era suave, carente del filo habitual. Cuando ella entró, él estaba de pie junto a su escritorio. Sobre la superficie de caoba pulida no había informes financieros, solo una carpeta delgada. El contrato de matrimonio. Elena, por favor, siéntate. Ella permaneció de pie. Sabía lo que era ese documento. Sintió un pánico breve y frío. ¿Qué es eso? Alejandro la miró. Sus ojos de ónix ya no eran indescifrables. Estaban abiertos, vulnerables. Es el contrato. Los términos eran claros. Necesitaba un escudo contra las alianzas falsas. Tú me lo proporcionaste, de una manera más espectacular de lo que jamás podría haber imaginado, y yo te ofrecí protección. Las amenazas han sido neutralizadas. Abrió la carpeta. Has cumplido tu parte del trato, Elena, con creces. Y por lo tanto, el contrato está completo. Levantó la vista hacia ella. Su rostro serio. Libre de verdad esta vez. El acuerdo prenupcial garantiza que tú y Leo recibirán apoyo financiero de por vida, independientemente de tu decisión. Puedes tomar este ático, si lo deseas. Puedes mudarte a cualquier parte del mundo. Ya no me debes nada. Elena miró el papel, la tinta negra sobre el papel blanco que había sellado su destino en la desesperación de una sala de hospital. Era su jaula y su salvación. Y ahora, él le ofrecía la llave. Podía irse. Podía tomar a Leo y vivir una vida de comodidad tranquila, sin deberle nada a nadie. La idea debería haber sido liberadora. En cambio, se sintió vacía. ¿Y si no quiero ser libre?, preguntó ella en voz baja. ¿Y si no quiero el dinero del contrato? Alejandro la miró fijamente, su máscara de CEO, luchando por permanecer en su lugar. ¿Qué quieres decir? Esto es lo que acordamos. Seguridad para Leo, libertad para ti. Elena dio un paso hacia el escritorio, pero no miró el contrato. Miró a Alejandro. Me salvaste la vida. Salvaste a mi hijo, pero también me viste. Cuando nadie más lo hizo, cuando yo misma apenas podía verme. No me quedo por el dinero, Alejandro, y ya no me quedo por protección. Cerró la carpeta con una mano firme. Me quedo por el hombre que me defendió cuando pensaba que yo era una mentirosa. Me quedo por el hombre que destruyó a sus enemigos para mantener a salvo a mi hijo. Me quedo porque esta alianza, dijo, usando la palabra de él, se siente más real que cualquier cosa que haya conocido. El control de Alejandro finalmente se rompió. Rodeó el escritorio en dos zancadas y la tomó por los brazos. Su agarre era firme. Desesperado. Elena, yo construí mi vida sobre el desprecio. Odiaba la falsedad con tanta fuerza que construí muros de hielo a mi alrededor. Pensé que te estaba ofreciendo un escudo, pero eras tú la que me estaba protegiendo a mí. Tu verdad, tu honestidad. Me descongeló. No te quiero como un escudo, susurró él, su frente ahora tocando la de ella. Te quiero como a mi esposa. No en un papel, no en un contrato. En la realidad, Elena rodeó su cuello con los brazos, sintiendo el latido de su corazón contra su pecho. Ya no odio que tengas razón, susurró ella. Recordando sus palabras en el hospital, él sonrió. Una sonrisa genuina, transformadora, que iluminó sus rasgos severos. Y yo ya no odio a las mujeres falsas. Elena arqueó una ceja. No, dijo él, su voz bajando a un murmullo, porque he descubierto que solo necesito amar a la única que es real. Y la besó. No fue el beso de un acuerdo, ni el de un contrato, fue el beso de un comienzo. Lento, profundo y lleno de la promesa de un futuro ganado con esfuerzo. 6 meses después, el ático era irreconocible. Había huellas de pintura de dedos en la parte inferior de la pared de cristal. Un triciclo rojo estaba estacionado junto a una escultura de millones de dólares. La señora Ortega ahora le leía cuentos a Leo por las tardes. Su severo moño ocasionalmente adornado con una pegatina de dinosaurio. El ático ya no era una declaración de poder, era un hogar. Alejandro ahora salía de la oficina a las 5. Estaba enseñando a Leo a jugar al ajedrez. Y el niño, para deleite de Alejandro,
Era una estratega natural. Elena, usando los recursos de la Fundación BGH, había abierto el Refugio Sánchez, el centro de transición más grande y mejor financiado de España para mujeres y niños que huían de la violencia doméstica. Había encontrado su propósito más allá de la supervivencia. Un domingo por la tarde, la familia estaba en el Parque del Retiro, no en un evento de gala, sino en un picnic. Leo, robusto y bronceado, corría por el césped persiguiendo una pelota. Su risa clara y sin rastro de sibilancias. Estaba completamente sano. Elena estaba recostada sobre una manta, con la cabeza apoyada en el regazo de Alejandro. Mientras él leía el periódico, estaba pensando, dijo Elena, entrecerrando los ojos hacia el sol, aunque, mi amor, la palabra de cariño todavía sonaba nueva y preciosa en la lengua de él. En aquel hombre, dijo ella, aquel CEO frío que odiaba a todas las mujeres falsas del mundo. Alejandro bajó el periódico. Sus ojos de ónix, ahora permanentemente cálidos cuando la miraban, se encontraron con los de ella. Ese hombre era un tonto. Estaba tan ocupado odiando las copias que casi se pierde la única obra maestra original. Se inclinó y la besó suavemente. Me alegro de que esa madre soltera se estrellara contra su vida. Yo también, susurró Elena, mientras Leo corría hacia ellos, saltando sobre ambos en un lío de brazos y piernas. Alejandro lo atrapó, levantándolo en el aire, y la risa combinada del hombre y el niño llenó el aire de la tarde. Elena observó a su verdadera familia, su final perfecto y significativo. Ypsilon supo que, después de toda la falsedad, finalmente había encontrado la única verdad que importaba,